Buenos días, profesores, bienvenidos a su quinta sesión virtual. Les agradezco por su presencia en este horario de 10 a 12. Espero que estén en sus computadores en un lugar cómodo porque vamos a realizar un pequeño ejercicio el día de hoy. Antes de empezar, profes, vamos a revisar algunas dudas que surgieron alrededor del ejercicio de esta semana, el de batalla de magos. Espero que a varios profes les haya llamado la atención la forma como se abordó la programación en electrónica mediante este dispositivo. Voy a abrir batalla de magos y este es nuestro juego. En batalla de magos teníamos el duelo de dos magos, uno de la Flamiblia de la escuela Frechoris, que era representado por el territorio rojo, y otro de la escuela de los Sensori representado por el jugador azul. Ambos defendían su territorio en un bosque, se internaban en un bosque, en una batalla donde iban a probar sus habilidades en este caso de inteligencia, de deducción, para ganar el juego. Este dispositivo implementaba muchos de las temáticas que trabajamos anteriormente, como las variables, como algunos condicionales y sobre todo los bucles. Habían nuevas funciones, especialmente en funciones matemáticas relacionadas con generación de números aleatorios y sobre todo en operaciones matemáticas. Y hay una operación muy importante que nos iba a servir para interpretar la información del sensor y poderla representar en la interfaz gráfica. Entonces, en el dispositivo Profe, siempre que trabaja en estos proyectos, el paso de instalar el driver, cuadrar las extensiones y las placas, esta información ya queda guardada, es más para el primer uso de la aplicación. Entonces, la primera vez que usen Mblock en sus computadores, configuren extensiones para que nos marque Arduino y en las placas para que nos marque Arduino 1. Si tienen Arduino o Nano, pues seleccionen Arduino Nano. Pero importante es que estas ya quedan guardadas, ya quedan como predeterminadas cada vez que abramos el programa de nuevo. Lo único importante cuando volvamos a abrir un archivo, hacer otro trabajo, es siempre configurar el puerto serie. El puerto serie, ¿por qué es importante? Porque es el canal de comunicación de nuestro Arduino, en este caso nuestro Arduino, con nuestro computador. Entonces toca habilitarle una entrada al Arduino para que se pueda comunicar, mandar la información, mandar cada una de la información que recoge los sensores al computador. En situaciones donde les pase esto, que el puerto serie no les aparezca, profes, puede deberse a dos causas. A que no conectaron bien la tarjeta o a que hubo una mala conexión desde un principio. Mi recomendación es que cuando les pase eso, cuando les diga que el puerto serie no aparece, cierren el programa, desconecten su Arduino y ubiquen el Arduino en otro puerto serie, en otro puerto USB. Entonces voy a cambiar el puerto USB de mi Arduino y verifico que la luz verde está encendida. Recordemos lo del video que vimos esta semana, que la luz verde es muy importante porque nos indica si hay un cortocircuito. Hay que tener cuidado con las conexiones, sobre todo hacer que esos sensores que ubiquemos estén bien alimentados, porque en ese caso podríamos dañar algunos de los sensores. Algunos son muy sensibles. Listo. Entonces, en nuestro programa de esta semana, les decía siempre ubicar el canal de comunicación. En algunos computadores puede llamarse diferente, puede llamarse COM1, COM2, COM3, COM4. Lo importante es que ese COM sea el que está comunicando con el Arduino. ¿Cómo saber cuál COM es si tenemos varias opciones? Una forma es, en el buscador de Windows, buscar administrador de dispositivos. Es que no es... listo.
El administrador de dispositivos nos muestra todos los equipos que estén conectados al computador. En este caso nos va a botar una lista de los dispositivos como Bluetooth, los equipos, el teclado, pero en este caso nos importa los puertos COM. Los puertos COM son los que siempre va a trabajar las tarjetas de este tipo. Desplegamos y nos sale que Arduino Uno está en el COM 5. Si tienen varias opciones, ahí les va a salir en qué COM está conectado su Arduino. Teniendo claro el COM, lo conectamos y van a darse cuenta, profes, que acá cambia una palabra que se llama ahora puerto serie conectado. Nos está diciendo que nuestro computador ya está conectado con nuestra tarjeta. Teniendo eso, cualquier cambio que realicemos en el circuito, es decir, si habilitamos nuevos pines de lectura, toca actualizar el firmware. Actualizamos el firmware para que nuestro Arduino sepa qué pines, qué entradas de todas estas que tiene va a empezar a leer. En este caso, para el primer ejercicio utilizamos las entradas 5 y 6 de los digitales. Entonces, si no le realizan cambios a esas entradas, si siguen siendo las 5 y las 6, no hay necesidad de actualizarle el firmware. Simplemente con banderita verde los cambios que le hagan al código se van a efectuar. ¿Por qué? Porque no estamos afectando las conexiones en la tarjeta, los pines que estamos utilizando para recoger la información. Si hacemos el proceso bien de la actualización del firmware, nos debería salir su vida finalizada. Muy importante ese proceso, porque nos dice que todo está bien hasta el momento, está leyendo bien la tarjeta y que podemos darle banderita verde y va a funcionar perfecto nuestro programa. Cuando le damos banderita verde, entonces vamos a ver cómo empieza a funcionar el programa. Y esta es la parte más interesante, cómo la información del sensor se está interpretando como un movimiento en interfaz. ¿Cómo se hace ese paso? Nosotros acá en esta condicional le dijimos que el valor de distancia que esté recogiendo nuestro sensor, esa medición de distancia, le va a hacer una pequeña operación. ¿Esa operación para qué es? Para que en ese rango de distancias, que van de 0 a 30 centímetros más o menos, de ubicación de la mano, se puedan representar gráficamente en interfaz. ¿Por qué es importante esto? Porque como hemos trabajado anteriormente, todo lo que hagamos en la interfaz se mueve en coordenadas. Lo que hicimos fue coger este rango de valores y le hicimos una especie de regla de 3 para poder representarlo. Y la forma como podemos ver cómo esos valores se pueden representar es reemplazando los dos valores de los extremos, como el valor máximo que es 30 centímetros, donde tengo la mano en la posición más alta, y en ese caso, si esto vale 30, este 30 en esta operación se me cancela con este 30 y me queda 360 menos 180. Es decir, que nuestro personaje se ubica en la coordenada 180. 180 es la ubicación más alta de la interfaz gráfica. ¿Qué pasa si ahora tiene el valor mínimo? La distancia es 0. Si la mano está súper pegada, en este caso pegada al sensor. ¿Qué pasaría en esa situación? Si distancia 1 va a ser 0, se me van todos estos términos y me queda menos 180. Que menos 180 es el punto más bajo de mi interfaz gráfica. Entonces, ¿qué hicimos? Nos aseguramos de que los valores que estén entre 0 y 30 van a poderse representar fácilmente en la interfaz gráfica. Se preguntarán entonces, ¿por qué si puede llegar a esos valores? ¿Por qué el personaje no queda escondido? Y eso se logra gracias a estos bloques de rebotar si toca un borde. Cuando le ponemos ese bloque, nuestro personaje va a chocar contra la pared y no va a bajar más. Es un truco que se hizo para que no se nos salieran los jugadores del escenario y el juego pues pueda hacer un poco más real y no se nos pierda el jugador que estamos controlando.
Importante también que en cada jugador estaba esa función que nos decía cuándo ganaba el partido. Algunos profesores el detener lo tenían fuera del sí, de esta condición. ¿Y qué pasaba? Al presionar banderita verde por siempre, como el detener estaba fuera, si no se cumplía esta condición, iba a ir directamente al bloque de detener y iba a pasar esto. La pelota no se iba a mover, nada se iba a mover, porque estabas diciéndole detenga el programa. Lo importante es que este detener esté dentro de esta condición. ¿Y esa condición cuál es? Que cuando uno de los jugadores tiene un puntaje mayor a 5, a 4. Si tiene un puntaje mayor a 4, ¿qué va a hacer? Le dice que la bola tenga en paso cero, o sea que no se mueva, toca el sonido de que ganó el juego, dice la frase de te vencí y ahí sí, cuando pase todo eso va a detener nuestro juego. Entonces, aclaradas esas dudas, profes, empecemos con una nueva aplicación muy interesante para desarrollar el día de hoy. Bueno, profes, la primera aplicación súper interesante que vamos a ver se llama Frixin. ¿Qué es Frixin? Cuando veíamos en la batalla de magos, hay una forma de representar el montaje electrónico. Les voy a enseñar esta aplicación que les permite hacer estos esquemas de montaje. Entonces Frixin te permite realizar esos esquemas de electrónica y tiene una biblioteca de componentes con muchos elementos que se trabajan comúnmente en electrónica. Entonces en la descripción de nuestro video, profes, no olviden como siempre llenar nuestro formulario de asistencia. Debajo está el link de descarga de Frixin. Por el momento no lo descarguen, la descarga se demora un poco, pero les voy a mostrar cómo funciona el programa. Cuando le dan en el link, les sale la pantalla de descarga, díganle no donar y descárguelo. Una vez descargado, profes, les sale una carpeta comprimida. Esa carpeta comprimida, extraigan los archivos con el compresor que tengan en sus computadores y lo abren y les va a salir un icono que se llama frixin.exe. Entonces abren la aplicación y con esa aplicación, mientras carga, van a poder hacer la representación de esos esquemas electrónicos que necesiten. Entonces esperamos a que cargue la herramienta. No es necesario que la descarguen en este momento viendo el video porque se demora un poco. Es simplemente para que veamos cómo funciona. Y así se ve Frixin. Entonces en Frixin hay varios tipos de representación del circuito. El que utilicé para trabajar en las guías es en Protoboard. Y en Protoboard te muestra visualmente como realmente cómo se verían los componentes electrónicos. Tú puedes manipular el escenario, escalarlo y también manipular los objetos. En este caso tenemos la Protoboard, que también se llama Breadboard, y nos salen como variables que podemos ir configurando, como la ubicación, la rotación. Entonces si le voy haciendo cambios, me la va moviendo en la interfaz. Si la roto también. E incluso me muestra tipos de protoboards. Esa es como la versión más grande. Hay esta que se parece un poco más a la que trabajamos acá, la half más. Esta me gusta mucho porque te marca las líneas de positivo y negativo. Esta herramienta es muy interesante porque tiene un buscador en el cual tú buscas los componentes que quieres representar. O puedes hacerlo también desde la biblioteca. Entonces, hagamos una búsqueda. El sensor que utilizamos en la clase de esta semana tiene una referencia que es HC-S404. Cuando lo buscamos en Frixin, nos sale nuestro sensorcito, el famoso HC-S04. Y si le damos zoom, vamos a poder detallar
esos pines con los que trabajamos. El VCC, el trig que enviaba el pulso de sonido, el eco que recibía el pulso de sonido y el GND. Y también descarguemos, acá busquemos nuestro Arduino 1. Entonces el programa en su biblioteca de elementos nos lo va buscando y automáticamente nos va mostrando todas las opciones relacionadas. Y acá, Arduino 1. Tomamos nuestro Arduino y nos lo representa inmediatamente. Este es igual al Arduino que trabajamos en clase. Tiene las mismas entradas. En este caso trabajamos con las digitales, profes, sobre todo las 5 y las 6. Entonces uno cómo hace las conexiones. Entonces uno le dice a la tarjeta y al Arduino que se puedan conectar desde cada uno de los pines que queremos que establezcan esa comunicación. Entonces empecemos con el primero, el de VCC. El de VCC, profes, ¿se acuerdan que iba en 5 voltios? Que VCC era el que nos daba el polo positivo. Entonces, para hacer la conexión le damos clic izquierdo sobre el VCC y lo extendemos a donde queremos que llegue. En este caso, queremos que llegue a 5 voltios. Ahí el cable quedó como por encima. Una forma de organizarlo es poniendo el cursor sobre el cable, nos sale como un icono para crear pivotes. Si le damos clic, nos crea pivotes en los cuales podemos organizar mejor nuestro cable. Por acá y por acá. Esta cuadrícula, esto está con una cuadrícula que nos permite organizar la visual de nuestro circuito para que sea de cierta manera más organizado. Algunas veces pues no queda completamente recto, pues porque sigue estrictamente esa cuadrícula. Borremos este protoboard, entonces la seleccionamos y le podemos dar suprimir y se borra inmediatamente. E igualmente nosotros le podemos dar colores a cada una de las conexiones. En este caso si le doy clic a nuestro cable, clic izquierdo, nos bota la información del cable. Alguna información está en inglés, pero tiene su traducción a español. Y nos dice familia de los cables, el color, pongámosle un color rojo. Y podemos así representar siempre los positivos con el color rojo. GND, el otro importante, el polo positivo, el polo negativo, que también significa tierra. Teníamos la ventaja que en el Arduino había varios puertos GND. Hay dos acá, al lado de 5 voltios, dos tierras. Y también hay un tierra justo en la zona de los pines digitales. Entonces el GND, conectémoslo acá en el que queda más cerca. Y cambiemos el color a negro. Listo. Ahora conectemos el trig y el ego. Entonces el trig, ¿se acuerdan, profes, que en el programa iba en el pin 5? Entonces tomamos, hacemos clic izquierdo y extendemos el cable hasta donde queremos que llegue. Vamos a organizarlo para que quede más chévere. Y pongámosle un color amarillo. Igualmente, para el eco, que estaba en el pin 6, lo llevamos a su ubicación en el Arduino y lo representamos con otro color, en este caso el verde. Organicemos como mejor estos cables para que sean más chéveres. Eso ya va en el orden que cada uno lee, profes. Si mueven este objeto se van a dar cuenta que los cables siguen teniendo esa información de en dónde están conectados y a dónde terminan. Igualmente si seleccionamos el Arduino y lo empezamos a mover, igualmente si lo rotamos.
Cuando le damos acá en componentes, está la opción de buscar que acabamos de usar y la opción de core. Acá está una biblioteca de diferentes elementos. Eh, Podemos seleccionarlos directamente de acá y arrastrarlos a nuestro escenario y conectarlos seleccionando siempre esos pines, esos extremos, para ubicarlos en el Arduino, en la protoboard o en el espacio que queramos. Esta es una herramienta de representación muy útil. Eh, Les puede servir mucho para las guías que elaboren profes si van a trabajar la electrónica en sus colegios, pero solo nos sirve para representar. No va a tener simulación de cómo funciona el Arduino, cómo funciona el sensor de distancia. Algo pues que no la hace muy interesante, pero el hecho de poder representar estos elementos de manera fiel y representar las conexiones nos ayudaría mucho en esos manuales, en esas guías que puedan realizar profes eh, para las conexiones de sus proyectos. No voy a explorar más esta herramienta, la dejo así en este punto. Si descargan la herramienta, profes, cuando la descarguen, espero que hagan este montaje. Practiquen, practiquen y hagan el montaje que hicimos la clase pasada. Y tengan en cuenta muy bien las conexiones, las marcas, que cada pin tiene como su etiqueta que le indica en dónde debe ser conectado. Listo. Esta es la primera herramienta de hoy y ahora les voy a mostrar una herramienta mucho más chévere. La herramienta que vamos a trabajar hoy es muy interesante y agradezco mucho al profesor John Pacheco, al profesor John Pacheco por mostrar esta herramienta en la cual, al igual que FreeSync, tú puedes hacer los montajes, pero puedes simular cómo funciona la electrónica en tiempo real. La herramienta se llama Tinkercad. Entonces, en sus buscadores, profes, busquen Tinkercad. 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 Listo. Entonces, cuando les busque, profes, en su navegador, vayan a la primera opción, la que dice Tinkercad, crear diseños digitales 3D con una herramienta CAD en línea. Entonces lo abrimos, profes, y les pido que por favor creen una cuenta, que se registren en Tinkercad. Cuando se van a registrar, profes, le dan el país en el que están, Colombia, Colombia, sal, su cumpleaños. Este proceso lo va a hacer súper rápido, cada uno cree su cuenta, profes. Ahí les dejo mi fecha de cumpleaños para que me dejen un regalo, profes. Vamos creando nuestra sesión. Voy a poner el correo de programación tangible. Listo, creamos esa cuenta. Listo, acá le ponen si quieren recibir información de la comunidad, pero es mucho spam. Listo, entonces ya tenemos nuestra cuenta en Tinkercad. Profes, créenla, porque si no la crean no podemos hacer la actividad de hoy, la cual es simular circuitos en sus computadores. Entonces esperamos a que cargue Tinkercad. Esta herramienta tiene dos herramientas como complementarias. Una es como un editor de 3D, pero no vamos a utilizar esto. No vamos a trabajar con modelación en 3D. Vamos a la página principal de Tinkercad. Entonces démosle clic en el iconito de Tinkercad y que nos bote a la página de inicio. Entonces en la página de inicio, cuando carga, profes, les bota sus diseños, circuitos y lecciones.
Esta es mi cuenta de IP programación tangible. Vamos a el menú de aprendizaje. Y cuando le damos al menú de aprendizaje acá en la barra, nos dice, yo quiero aprender acerca de circuitos. Yo sé que muchos querían realidad virtual, no mentiras. Vamos directamente a los circuitos, le damos clic y cuando entramos a circuitos nos va a mostrar una herramienta muy chévere. Esperemos a que cargue. Entonces en circuitos, cuando bajo, me muestra como tres categorías. Los básicos, diseño en circuitos y Arduino Projects. Entonces, esta herramienta tiene ya ejemplos que podemos manipular, que nos van a ser muy útiles cuando queramos como aprender esa electrónica básica. Entonces en Basics, en básicos, vamos a seleccionar el primero y explorémoslo. Entonces esperamos a que cargue, profes. Vamos a utilizar este como para mostrar cómo funciona el programa. Y cuando lo abren, les sale algo así. ¿Qué tenemos acá? Si le damos clic, nos dice esto es un LED. ¿Qué tenemos acá? Si le damos clic, nos dice esto es una resistencia. Y si queremos saber el valor de la resistencia, nos dice que es de 220 ohmios de las unidades. Y esto, una batería. ¿Qué pasa cuando iniciamos la simulación? Se prende el LED. Paremos la simulación y desconectemos el cable. Entonces, dañemos la conexión. Entonces, para quitar ese cable yo lo seleccioné y le di suprimir. Y si no quiero que me construya un cable, pues le doy escape. ¿Qué pasa si inicio la simulación? Como no hay conexión, pues no va a completarse el circuito. Esta es una herramienta muy chévere porque tienes elementos reales, reconoce los valores de voltaje, de corriente, de resistencia, de todas esas variables de electrónica y te dice cuándo puedes tener algún problema de cortocircuitos o que el material se pueda dañar. Igualmente, cuando paramos la simulación, tiene acá en componentes una biblioteca de muchísimos componentes. Hay componentes básicos como resistencias, LED, pulsadores y vamos a explorarlos. Vamos a trabajar con algunos de estos en los proyectos, pero lo importante es como que vean esa cantidad de elementos que tiene Tinkercad. Y tiene uno muy importante, que es el Arduino. Tú puedes ahí, sin tener un Arduino físico como este, tener uno virtual y cargarle programación y testear y probar cómo es que funciona. Entonces volvamos a unir el cable. Entonces en el extremo, cuando ponen el cursor en el extremo, les sale que el pin está como de cierta manera habilitado. Y además de habilitado, les dice qué es. Entonces este es el ánodo. En el lenguaje de la electrónica, el ánodo es la entrada positiva. Le dan clic izquierdo, lo extienden y van a la terminal. Sueltan dándole clic en la terminal de la resistencia. Cuando lo ven a probar, funciona nuestro LED. Es un ejercicio muy chévere y muy sencillo. Entonces, probemos este primero. Hagámosle configuraciones. ¿Qué pasa si le coloco el valor de la resistencia diferente? Van a ver cómo en tiempo real está cambiando la resistencia. Les recomiendo explorar esta herramienta, profes, como para ver cómo funciona la electrónica. Después de explorar esto, profes, los invito a que hagamos clic en Tinkercad, en el icono de la izquierda superior.
Cuando le damos clic en ese icono, volvemos a la primera ventana, pero en este caso nos va a mostrar nuestros avances, nuestros proyectos, todo lo que estemos construyendo. Voy a darle acá en crear un nuevo circuito. Cuando le doy crear en un nuevo circuito, me va a mostrar como mi área de trabajo en la cual yo puedo hacer diferentes proyectos. Me muestra primero esta área gris que como en Scratch sirve para poner nuestros elementos de electrónica y acá abajo los componentes de electrónica predeterminados. Acá los componentes básicos, acá todos los componentes y acá algunos ejemplos que podemos probar, que son muy interesantes para probar. Vamos explorando esos elementos, profes, y cuando exploremos esos elementos, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a programar un Arduino para que nos mida la distancia. Entonces los invito, profes, en este momento a que abran cada uno de estos elementos, los carguen, empiecen a simularlos y manipulen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la electrónica? Háganle clic en los elementos, revísenlos, miren los nombres. Sé que muchos están en inglés, pero el nombre se parece mucho a su término en español, digamos un potenciómetro, una batería, una resistencia, un LED. Y en este momento exploremos, antes de empezar el ejercicio. Explorando ya esas herramientas en electrónica, profes, vamos a mirar más elementos. Entonces vamos a borrar este ejemplo, borrar cada uno de los componentes. Lo selecciono y le doy suprimir a cada uno de los elementos. Y voy a mirar en componentes un ejercicio de Arduino. Empecemos con el primero, que se llama Blink. Démosle clic y nos carga un Arduino, así como el que tenemos en las clases, con una resistencia y con un LED. El Arduino va a tener las entradas digitales con las que trabajamos, profes, como las ven, las digitales, algunas del tipo PWM. Y en este caso el circuito trabaja con la digital 13. Va conectada una resistencia desde esta terminal 13, sube un cable y se conecta al ánodo, a la parte positiva del LED. Luego, completando como ese circuito, la pata negativa, también llamada cátodo, va a la terminal tierra, la negativa. ¿Cómo creen que va a funcionar este ejercicio? El LED va a prender, va a ser intermitente. Simulémoslo, a ver de qué se trata. Entonces lo inicializamos y es un LED que se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Como ven, cuando inicio la simulación de un Arduino, el LED de ON se enciende. Me está indicando que el Arduino está conectado y en este caso le estoy diciendo al pin 13 que haga alguna acción. Esa acción va a hacer que el LED encienda y apague. Como ven, cuando enciende este LED, también enciende algo que se llama L, una lucecita que se llama L acá en la tarjeta. Eso es porque la tarjeta tiene integrado un LED. Así que cuando le dan encender
al pin 13, automáticamente este pin de la tarjeta se enciende. Está conectado con el 13. ¿Cómo creen que funcionará este circuito, profes? Pensémoslo como deduciendo el algoritmo paso por paso. Como, primero que, pues le dices a este pin que envíe una señal de enciéndase, y cuando le envías esa señal de enciéndase, utiliza una especie de bloque de esperar un tiempo y luego le dices apágate. Eso sigue la misma lógica de los bloques que hemos trabajado. Entonces, una función que le diga enciéndase, espere y apáguese. Y cuando se apaga, también va a tener una pausa. Entonces, enciéndase, apáguese, va a tener pausas entre esas acciones. Enciéndase, espere, apáguese, espere, enciéndase, espere, apáguese, espere. ¿Cómo maneja este simulador ese tipo de programación? La maneja con la programación directa de el Arduino. Este ya es lenguaje de código, es el script del Arduino. Y miremos cómo funciona. Esto funciona muy parecido a lo que hemos trabajado en los bloques, profes. Primero, declara que el LED va en la entrada 13. Así como en nuestro sensor de distancia le dijimos utilice los pines 5 y 6, en este caso le dice, oiga, empiece, asigne al LED el pin 13. En este, que se llama void setup o void setup, tú inicializas esos elementos, de cierta manera los declaras como si los estuvieras fijando, como la función de fijar. Le dices, antes de que empiece a correr el programa, tú debes empezar con este valor, con este tipo de valor. En este caso, el pin 13, que está asociado con la palabra LED, el pin 13 que está asociado con la palabra LED, si ven que acá tiene LED igual a 13, por el momento no importa este término morado, sino LED igual a 13. Entonces dice que el pin 13 va a ser del tipo salida. ¿Qué quiere decir? Que ese no va a recibir información, sino que va a enviar órdenes. ¿Cuál va a ser la orden que va a enviar? Pues la orden que va a enviar va a ser que prenda el LED o que lo apague. ¿Cómo funciona eso? Para el lenguaje de programación de Arduino, él utiliza algo que se llama void loop. ¿Qué es el void loop? Todo lo que está adentro es como si estuviera dentro de un por siempre. Entonces, por siempre, ¿qué va a hacer, profes? Enciende la luz, espera, apague la luz, espera. Enciende la luz, espera, apague la luz, espera. Y esto es lo que se ve. La forma como el programa hace para que encienda y se apague algo en un puerto digital, le dice entrada digital, enciéndase. En este caso, como LED es 13, entonces le dice tú, que eres el 13, la posición 13, ponte en estado high, o sea, alto, o sea, encendido. Cuando le dice que se encienda, luego hay una línea que dice espera un tiempo. Este es como el bloque de esperar un tiempo. En este caso, las unidades que maneja este programa están en milésimas de segundo. Entonces 1000 milésimas de segundo va a ser un segundo. Entonces dice, dentro de ese por siempre, enciéndase, espere un segundo y después de esperar un segundo le dice que a esa entrada 13, sobre todo a esa entrada del tipo digital 13, que se apague. Luego de que se apaga le dice otra vez que esperar. Esto se parece mucho a lo que hemos trabajado en los bloques, profes. Entonces, utilicemos otro LED y veamos cómo funciona.
para encender otro LED. Entonces, componentes. En componentes vamos a para la simulación y vamos a mirar en componentes, profes, estos elementos. Basic Components. Voy a poner otro LED. Entonces cuando quiera ponerlo le doy Add y me lo representa. Me lo pone en mi espacio. ¿Qué más necesito? Necesito una resistencia. Simplemente me voy a copiar de lo que ya está. Y para saber qué valor necesito, selecciono la que ya tengo y miren, dice que 220, entonces voy a ponerle acá 220. Cuando le cambio el valor, me cambian los colores. El cátodo lo voy a poner en un GND. Entonces, ¿dónde necesito ponerlos, profes? Voy a ponerlo en un GND de por acá. Y el ánodo va a conectarlo a la terminal de mi resistencia y la otra parte a la terminal 8, por ejemplo. A los cables también les puedo cambiar los colores. A este cable lo voy a poner ya sea negro y a este dejémoslo verde. Cambiémosle el color al LED, pongámosle el color amarillo y empecemos la simulación y miremos si prende o no. ¿Por qué no prenderá, profes? No prende porque necesita su programación. Entonces vamos al editor y vamos a hacer lo mismo que se hizo para el pin 13. Entonces voy a copiar literalmente lo que está acá. Entonces, int, voy a cambiarle el nombre, voy a llamarlo LED2 y voy a decirle que reconozca la entrada 8. Entonces copio esto y le voy a decir que LED2 sea un pin que lo utilice para enviar información. Igualmente voy a copiar todo este código y lo voy a poner acá debajo. Entonces sacamos como una separación, que no nos confundamos. Entonces lo que está arriba controla el pin rojo y lo que voy a hacer abajo va a controlar el amarillo. ¿Qué es importante? Que en esto que acabo de copiar, donde dice LED, tiene que decirme LED2 porque ahora estoy manejando la entrada digital 8. Entonces voy a decirle que primero lo que haga es prender este pin, este LED. Luego que espere un segundo, luego que se apague, luego que espere, luego que prenda el amarillo, luego que espere que se apague y luego que vuelva a esperar. Y eso que me lo repita varias veces. Entonces empecemos la simulación. Y así funciona el simulador. Entonces, profes, teniendo eso, profes, voy a pedirles que hagamos un semáforo para la clase de hoy. Cojamos ese ejemplo de, de la biblioteca de componentes y modifiquémoslo para que haga un semáforo. Me van contando cómo van en el desarrollo, profes, del ejercicio. Les agradezco mucho por participar en esta sesión. Les recuerdo a los profesores que vamos a estar el día viernes, los de la clase del viernes, que ese día no voy a poder asistir. Sin embargo, va a llegar alguien que va a apoyar las actividades de ese día. Entonces no se preocupen si va a haber clase.
Y los dejo con esta actividad, profes. Muchísimas gracias por su presencia y cualquier duda voy a estar pendientes acá.